al aire en Radio Estación. Vamos a hablar ahora de algo regional y provincial que tiene que ver con lo que, bueno, hablábamos más temprano y también en los últimos días, una noticia que circuló en los últimos días, y es que 6 intendentes radicales del departamento de San Justo pasan a formar parte de La Libertad Avanza, y para eso estamos en comunicación con Fernando Salvaño, presidente comunal de Colonia Iturraspe, que bueno, nos atendió para hablar un poco, bueno, de cómo se dio este acuerdo, bueno, para dar un poco más de información sobre el tema. Fernando, ¿estás ahí? Sí, hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Buen día. Buen día a toda la audiencia, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, comentanos cómo es esto, si esto es así, esta información que viene circulando, cómo se dio este acuerdo. Sí, mira, vamos a poner un poquito porque toma un poco de trascendencia y la verdad que pensando que somos de pueblos chicos, si se comparan los caudales electorales, por ahí no pensábamos que íbamos a tener tanta relevancia o que podíamos generar esto que se generó, que llegó a nivel nacional, ¿no? La verdad fue inesperado para nosotros. Pensábamos que algo común en la política tomaba, pero bueno, después veremos si es para bien o para mal. Esto, la verdad, nosotros somos un grupo de 6 intendentes que tenemos, digamos, alguna afinidad entre sí, aparte de amistad. Y bueno, el común es que estábamos afiliados, no somos parte del oficialismo provincial en San Justo, no somos parte del cordobesismo. Y el denominador común es que, bueno, la mayoría participamos de la Alianza de Juntos por el Cambio o de uniones vecinales, en su mayoría con más o menor afinidad con el radicalismo. Y bueno, siempre generamos y gestionamos casi en conjunto, por esto que te digo, nos unen estas cosas y veníamos trabajando en una política más o menos orientada y alineada, ¿no?, más próxima a la del gobierno nacional. Por ejemplo, en lo particular te diría que nosotros, y ahí ya te voy a hablar de lo que es Iturraspe, nuestra política se orientó siempre en ese sentido, porque desde que asumimos en el 23 mantuvimos bajas de impuestos, optimización del Estado eficiente y todo eso. Y bueno, y nos venía motivando alguna cuestión, ya pensando en el 27, en dónde íbamos a encolumnarlo, y lo que veíamos viendo en el resto de los partidos es que siempre se prioriza el candidato por sobre el proyecto, y bueno, y en base a eso empezamos a trabajar en esto que es una especie de proyección con La Libertad Avanza para trabajar en un frente para el 2027 y también en nuestras localidades, ¿no? Porque creemos que en base a los resultados de las elecciones próximas pasadas de diputados que hubo, está polarizado está polarizado la política de la provincia, ¿no?, como a nivel nacional. Y bueno, y la verdad que los proyectos que pensamos nosotros se orientan más con las ideas de La Libertad Avanza, ¿no? Y es por eso que bueno, empezamos a entablar diálogos con referentes y bueno, se culminó en esta especie de acuerdo, ¿no? En algunos casos serán paces y en algunos casos serán alianzas en los pueblos, cada uno de los 6 pueblos verá. Pero sí es cierto, te lo confirmo, que hubo reuniones y que se trabajó en esto y que bueno, y que estamos trabajando para afianzar esto. Así que no sé si te contesto a la pregunta, pero sí es cierto. En algunos lados se definirá, cada pueblo de estos 6 definirá si serán pases directamente de afiliaciones o se trabajará como alianzas, ¿no? Pero sí es cierto que se está trabajando en conjunto con La Libertad Avanza. Bien, ¿esto fue algo que estuvo firmado, fue un acuerdo verbal solamente? Fueron unas primeras reuniones. En política generalmente no existen los acuerdos escritos, ¿no? Así que fueron unas reuniones, las primeras reuniones que ya está todo bastante encaminado. Hubo reuniones con altos referentes y bueno, en los próximos días empezaremos a materializar, dependiendo, vuelvo a reiterarte, de la estrategia que cada pueblo tome. Si va a ser un pase, digamos, de afiliación o si se va a trabajar en una alianza, pero sí te vuelvo a reiterarte, sí te confirmo que estamos trabajando juntos. Bien, eso es en cuanto a si van a pertenecer al partido, va a ser una alianza, además, claro, lo va a definir sí. cada uno.
exactamente, porque como te digo, acá no es que somos ni una provincia, hay pueblos que son autónomos, ¿no? Y cada intendente decidirá. Entonces, algunos intendentes harán pase y otros trabajarán como alianzas. Pero vuelvo a reiterarte, para que quede claro, estamos trabajando en conjunto con la Libertad Avanza y la idea es esa, que en cada uno de estos pueblos se trabaje codo a codo con la Libertad Avanza para hacer un frente, para disputarle el poder en cada uno de nuestros pueblos en lo que se venga adelante, ya sea el peronismo, lo que haya, ¿no? La idea es esa. Bien, y de cara a lo que van a ser las próximas elecciones, de estos 6, depende cada uno, como decías, de la alianza y demás, pero Sí. hay algunos que pueden presentarse, que pueden repetir y otros no. Sí, Preguntarte si... en eso te lo puedo decir porque es una cuestión objetiva. Sí, De los 6 nuestros, de los 6 de estos nuestros, digo, de este grupo que está trabajando con la Libertad Avanza, concretamente somos 2 los que podemos repetir mandato. Yo y Nora Pacero de Porteño. El resto de este grupo no pueden repetir mandato porque ya han cumplido los 2 periodos que corresponden por ley electoral. Viste que tenés una reelección sola, así que ellos hay 4 que serían Marina, Colonia Marina, Devoto, Prosperidad y Colonia Anita. En esos 4 casos no pueden repetir mandato los actuales intendentes o presidentes comunales, y ahí tendrá que ver, digamos, quién será el sucesor, ¿no? Pero digamos, la idea de estos trabajos, lo vuelvo a reiterar para que quede claro, la idea de este trabajo es trabajar en cada uno de estos municipios, dando un ejemplo, como venimos diciendo, el ejemplo desde abajo, ¿no? Cuando por ahí la política a nivel provincial está bastante cuestionada y que hay varios candidatos. Queremos empezar a trabajar junto con la Libertad Avanza para que en cada uno de estos pueblos haya una sola boleta, digamos, una sola alternativa de esta línea de pensamiento. Y después obviamente al frente, como digo, tendremos peronista, cordobesista o lo que fuera, ¿no? Así que un poco eso. bien. Estamos hablando con Fernando Salvaño, presidente comunal de Colonia Iturraspe. Y recién sobre lo que decías, un poco de este acuerdo en cuanto a las charlas, ¿con quién, o si es una persona o varias, quiénes fueron los que hablaron? Esto, fue claramente Gabriel Bornoroni tuvo participación importante, pero vos con quién tuviste charlas en lo que es esto. Nosotros siempre, las charlas obviamente, por una cuestión local, como salió en los medios, las primeras charlas las mantuvimos con el referente de San Francisco, Guillermo Quiroga. Con él mantuvimos las primeras charlas, le comentamos esto y a partir de ahí se empezó a gestionar eso. Pero primero hubo muchas reuniones, digamos, de este grupo, ¿no? Nos hemos reunido en distintas localidades a ver qué opinábamos al respecto y cuando después tuvimos algunas charlas como te digo, con el referente y con otras personas de la Libertad Avanza y cuando teníamos definido avanzar con esto, se lo comunicamos y ahí se hicieron un par de reuniones más y surgió todo esto que tomó revuelo, ¿no? Así que así fue el tema. Bien, y también, como para que quede claro también, había circulado en un momento la información de que Bornoroni les había comunicado a los intendentes radicales que no se sumen a la Libertad Avanza, que les iban a plantar un dirigente de la Libertad Avanza. ¿Eso es cierto o no? Mira, a nosotros no nos llegó ninguna comunicación, sí hemos recibido, la verdad que hemos sido bien recibidos, se han mostrado muy contentos y muy, receptivos de esto. Sí, obviamente, yo creo que si estamos trabajando en conjunto, si vos me decís si nuestra decisión fue posterior a eso, a esa información, no, nosotros ya veníamos trabajando de esto, te estoy hablando de finales de noviembre. Si temporalmente se dio una cosa con la otra, puede ser, pero la idea nuestra ya venía de antes. No es que Bornoroni haya dicho que iba o la Libertad Avanza, ¿no? Porque esto es una directiva de nivel nacional. Iba a plantar un candidato en aquellos lugares donde no había alianzas. No es una decisión tomada no es lo que nos motivó a nosotros. A nosotros lo que nos motiva acá,
como común denominador es un proyecto que creo que la gente elige y creo que con el cual en estos municipios que te menciono venimos teniendo coincidencia. Y acá te lo llevo a mi plano particular. Mi gestión se caracterizó por no hubo suba de impuestos, eficiencia en el Estado, prestación de servicios eficientes, y creo que nos sentimos identificados con ese proyecto, ¿no? Creemos que primero es el proyecto y después el candidato, un poco eso es lo que nos motiva. No estas cuestiones de estar discutiendo candidatos siempre, ¿no? Que sí, que yo quiero ser, y desatenderse de las necesidades de la gente. Acá lo que nosotros entendemos es que la gente ya ha planteado un contexto, y creo que como políticos tenemos que estar entendiendo la necesidad de la gente, ¿no? Y nos motiva también esto de trabajar sobre un proyecto por sobre el candidato. Después, como te digo, en los lugares donde no hay reelección, como los que te mencioné, se determinará quién va a ser el candidato, cada pueblo lo determinará, cómo hará, y los que tenemos un mandato para adelante, gestionaremos, veremos si lo podemos repetir, bueno, un poco eso, ¿no? Pero no es que nos haya motivado esto de que esa noticia que salió. Ya veníamos de antes trabajando con esto. Así que bueno, que se haya materializado en el mismo espacio temporal es una coincidencia, ¿no? Bueno, Fernando, muchas gracias por atendernos, por aclarar esto. Creo que quedó todo bastante claro y bueno... Sí, bueno, en realidad, sí. Lo que te vuelvo a decir, lo de las noticias es cierto, es verdad. Sí. Lo que resta determinar es qué casos van a ser, digamos, bases, y bueno, pero sí que se va a trabajar en conjunto si ya está definido. Así que bueno, ahí tampoco la claridad, ¿no? Después cada pueblo será una cuestión de que tendrás que hablar con cada uno de los chicos, y bueno, y Nora, y bueno, cada pueblo tendrá sus matices, ¿no? Pero claro, la idea general es esta. ¿Sí? Bien, esa era una de las dudas que iba a pasar con cada uno, pero bueno, no es algo general, sino que se va a ver el caso en particular. No, por eso, en el caso particular va a ser, las alternativas fueron planteadas, en algunos casos va a haber pases, en algunos casos se va a trabajar por medio de una alianza general, que bueno, obviamente será la Libertad Avanza, porque así se va a trabajar, pero bueno, es un poco eso, ¿no? Así que creo que estaríamos aclarando un poco las cosas, pero sí es cierto lo que ha salido por los medios. Bien, Fernando, bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, estás en vacaciones, así que se agradece el tiempo y bueno, dale, no hay problema. Gracias a ustedes por llamar y bueno, y para dar un poco de claridad a esto que ha sido, como te decía, medio frenético. No lo pensábamos, la verdad, que comunidades, vuelvo a reiterarlo, comunidades tan pequeñas hayamos hecho tanto ruido con una cuestión que por ahí... Pero bueno, se dio así que bueno, gracias por el llamado. Muchas gracias. Nos vemos. Ahí pasaba la palabra de Fernando Salvaño, presidente comunal de Colonia Iturraspe, que hablaba sobre este pase, este acuerdo entre los